Curso Comprobación de Software, Unidad 2, Técnicas de Prueba. Estamos ya en el último tema de esta unidad, el tema 4, Prueba de Entornos Especializados. La prueba de entornos especializados. A medida que el software de computadora se ha hecho más complejo, ha crecido también la necesidad de enfoques de pruebas especializados. Los métodos de prueba de caja blanca y de caja negra, tratadas en las secciones o diapositivas anteriores, son aplicables a todos los entornos, arquitecturas y aplicaciones. Sin embargo, a veces se necesitan unas directrices y enfoques únicos para las pruebas. En este tema estudiaremos las directrices de prueba para entornos, arquitecturas y aplicaciones específicas que puedan encontrarse. Las pruebas de interfaces gráficas de usuario. Las interfaces gráficas de usuarios presentan interesantes desafíos para los ingenieros de software. Debido a los componentes reutilizables provistos como parte de los entornos de desarrollo de interfaces gráficas. La creación de la interfaz de usuario se ha convertido en menos costosa en tiempo y más exacta. Al mismo tiempo, la complejidad de las interfaces gráficas ha aumentado, originando más dificultad en el diseño y ejecución de los casos de prueba. Aquí podemos ver la arquitectura cliente y servidores. Vamos a introducir primero la idea de cliente como la de servidor. Estos son los bloques básicos de construcción de un sistema distribuido y de esta manera, cuando se describe el diseño y el desarrollo de dichos sistemas, será necesario tener conocimiento de sus funciones y de su capacidad. Servidores. Un servidor es una computadora que lleva a cabo el propósito de esta sección, que es dar los conceptos, ¿no? Entonces, un servidor es básicamente una computadora dedicada, ¿no? Un disco duro, un disco de almacenamiento, dedicada a las 24 horas del día durante las 7 días de la semana, durante los 12 meses del año y así. Estos son los bloques básicos de construcción de un sistema distribuido y de esta manera cuando se describe el diseño y el desarrollo de dicho sistema es necesario tener conocimiento de sus funciones y de su capacidad. Entonces, en ese sentido, un servidor es una computadora que lleva a cabo
un servicio que normalmente requiere mucha potencia de procesamiento. Un cliente es una computadora que solicita los servicios que proporciona uno o más servidores que también lleva a cabo algún tipo de procesamiento por sí mismo. Esta forma de organización de computadoras es totalmente diferente a los dos modelos que dominaron los años 80 y principios de los años 90. Veamos la categoría de servidores. Tenemos los servidores de archivos. Un servidor de archivo proporciona archivos para los clientes. Estos servidores se utilizan todavía en algunas aplicaciones donde los clientes requieren un procesamiento complicado fuera del rango normal de procesamiento que se puede encontrar en base de datos comerciales. Por ejemplo, una aplicación que requiere el almacenamiento y acceso a dibujos técnicos, digamos que para una empresa de fabricación, utilizaría un servidor de archivos para almacenar y proporcionar los dibujos a los clientes que lo soliciten. Tales clientes, por ejemplo, serían utilizados por ingenieros quienes llevarían a cabo operaciones con estos dibujos. Operaciones que serían demasiado caras de soportar, utilizando una computadora central potente. Si los archivos solicitados no fueran demasiado grandes y no estuvieran compartidos por un número tan grande de usuarios, un servidor de archivos sería una forma excelente de almacenar y procesar los archivos. Luego tenemos los servidores de base de datos. Los servidores de base de datos son computadoras que almacenan grandes colecciones de datos estructurados. Por ejemplo, un banco utilizaría un servidor de base de datos para almacenar registros de clientes que contiene datos del nombre de cuenta, nombre del titular de cuenta, saldo actual de la cuenta y límite de descubierto de la cuenta. Una de las características de las bases de datos que invalidan la utilización de los servidores de archivos es que los archivos que se crean son enormes y ralentizan el tráfico si se transfirieran en bloque al cliente. Afortunadamente, para la gran mayoría de aplicaciones no se requiere dicha transferencia. Por ejemplo, en una aplicación bancaria, las consultas típicas que se realizarían en una base de datos bancarias serían las siguientes. Encontrar las cuentas de los clientes que tienen un descubierto mayor a 2000 puntos. Encontrar el saldo de todas las cuentas del titular John Smith. Encontrar todas las órdenes regulares del cliente Jean Smith. Encontrar el total de las transacciones que se realizaron ayer en la sucursal de Manchester, Piccadilly. Actualmente, una base de datos bancaria típica
tendrá millones de registros. Sin embargo, las consultas anteriores conllevarían transferir datos a un cliente que sería solamente una fracción muy pequeña del tamaño. En un entorno de base de datos cliente-servidor, los clientes envían las consultas a la base de datos normalmente utilizando alguna interfaz gráfica. Prueba de arquitectura cliente-servidor. La arquitectura cliente-servidor representa un desafío significativo para los responsables de las pruebas de software. La naturaleza distribuida de los entornos cliente-servidor, los aspectos de rendimiento asociados con el proceso de transacciones, la presencia potencial de diferentes plataformas hardware, las complejidades de las comunicaciones de red, la necesidad de servir a múltiples clientes desde una base de datos centralizadas o en algunos casos distribuida. Y los requisitos de coordinación impuestos al servidor se combinan todos para hacer las pruebas de la arquitectura cliente-servidor y el software residente en ellas, considerablemente más difíciles que la prueba de aplicación individuales. De hecho, estudios recientes sobre la industria indican un significativo aumento en el tiempo invertido y los costes de las pruebas cuando se desarrollan en la arquitectura cliente-servidor. La naturaleza, vamos a ver los problemas de las pruebas, la naturaleza distribuida de los sistemas cliente-servidor plantea un conjunto de problemas específicos para los probadores de software. Binder sugiere las siguientes zonas de interés: consideraciones de la interfaz gráfica del cliente, consideraciones del entorno destinado y de la diversidad de plataformas, consideraciones de base de datos distribuidas, incluyendo datos duplicados, consideraciones de procesos distribuidos, incluyendo procesos duplicados, entornos destino que no son robustos, relaciones de rendimiento no lineales. Estrategia general de prueba cliente-servidor. En general, las pruebas de software cliente-servidor se producen en tres niveles diferentes. Las aplicaciones del cliente individuales se aprueban de modo desconectado, es decir, el funcionamiento del servidor y de la red subyacente no se consideran. Las aplicaciones de software del cliente y del servidor asociados se prueban al unísono, pero no se ejercitan específicamente las operaciones de red. Se prueba la arquitectura completa de cliente-servidor, incluyendo el rendimiento y funcionamiento de la red.
Aun cuando se efectúen muchas clases distintas de pruebas en cada uno de los niveles de detalle anterior, es frecuente encontrar los siguientes enfoques de prueba para aplicaciones cliente-servidor. Pruebas de función de aplicación. Aquí se prueba la funcionalidad de las aplicaciones cliente utilizando los métodos. En esencia, la aplicación se prueba en solitario en un intento de descubrir errores de su funcionamiento. Luego están las pruebas de servidor. Se prueban la coordinación y las funciones de gestión de datos del servidor. También se considera el rendimiento del servidor, tiempo de respuesta y trasvase de datos en general. Prueba de base de datos. Se prueba la precisión e integridad de los datos almacenados en el servidor. Se examinan las transacciones enviadas por las aplicaciones cliente para asegurar que los datos se almacenen. Actualicen y recuperen adecuadamente. También se prueba el archivado. Pruebas de transacciones. Se crea una serie de pruebas adecuadas para comprobar que todas las clases de transacciones se procesan de acuerdo con los requisitos. Las transacciones hacen especial hincapié en la corrección de procesamiento y también en los temas de rendimiento. Por ejemplo, tiempo del procesamiento de transacciones y comprobación de volúmenes de transacciones. Pruebas de comunicación a través de la red. Estas pruebas verifican que la comunicación entre los nodos o nudos de la red se produzcan correctamente y que el paso de mensaje, las transacciones y el tráfico de red relacionado tengan lugar sin errores. También se puede efectuar pruebas de seguridad de la red como parte de esta actividad de prueba. Para llevar a cabo estos enfoques de prueba, MUSA recomienda el desarrollo de perfiles operativos derivados de escenarios cliente-servidor. Un perfil operativo indica la forma en que los distintos tipos de usuarios interactúan con el sistema cliente-servidor. Esto es, los perfiles proporcionan un patrón de uso que se puede aplicar cuando se diseñe y ejecutan las pruebas. Por ejemplo, para un determinado tipo de usuarios, ¿qué porcentaje de las transacciones serán consultadas, actualizadas o actualizaciones y pedidos? La estrategia para probar arquitecturas cliente-servidor es análoga a la estrategia de pruebas para sistemas basados en software. La comprobación comienza por comprobar al pormenor. Esto es, se comprueba la única aplicación de cliente, la integración de los clientes
del servidor y de la red se irá aprobando progresivamente. Finalmente, se prueba todo el sistema como entidad operativa. La prueba tradicional visualiza la integración de módulos para subsistemas y sistemas y su prueba como un proceso descendente, ascendente o alguna variación de los dos anteriores. La integración de módulos en el desarrollo cliente-servidor puede tener algunos aspectos ascendentes o descendentes, pero la integración en proyectos cliente-servidor tienden más hacia el desarrollo paralelo y hacia la integración de módulos en todos los niveles de diseño. Por lo tanto, la prueba de integración en proyectos se efectúa a veces del mejor modo posible, implementando una aproximación no incremental del tipo Big Bang. El hecho de que el sistema no se esté construyendo para utilizar un hardware y un software especificado con anterioridad tiene su impacto sobre la comprobación del sistema. La naturaleza multiplataforma en red de los sistemas cliente-servidor requiere que se preste bastante más atención a la prueba de configuraciones y a la prueba de compatibilidad. La doctrina de prueba de configuraciones impone la prueba de sistema en todos los entornos conocidos de hardware y software en los cuales vaya a funcionar. La prueba de compatibilidad asegura una interfaz funcionalmente consistente entre las plataformas del software y hardware. Por ejemplo, la interfaz de ventanas puede ser visualmente distinta dependiendo del entorno de implementación, pero los mismos comportamientos básicos del usuario deberían dar lugar a los mismos resultados independiente del estándar de interfaz de cliente. Prueba de la documentación y facilidades de ayuda. El término pruebas del software hace imaginarnos gran cantidad de casos de prueba preparados para ejecutar programas de computadora y los datos que manejan. Es importante darse cuenta de que la prueba debe extenderse al tercer elemento de la configuración del software, la documentación. Los errores en la documentación pueden ser tan destructivos para la aceptación del programa como los errores en los datos o en el código fuente. Nada es más frustrante que seguir fielmente el manual del usuario y obtener resultados o comportamientos que no coinciden con los anticipados por el documento. Por esta razón, la prueba de la documentación debería ser una parte importante de cualquier plan de pruebas del software. La prueba de la documentación se puede enfocar en dos fases. La primera consiste en la revisión e inspección. Examina el documento para comprobar la claridad editorial. La segunda fase, la prueba en vivo, utiliza la documentación junto al uso del programa real. Es sorprendente, pero la prueba en vivo de la documentación se puede enfocar usando técnicas
análogas a muchos de los métodos de prueba de caja negra que hemos revisado. Se puede emplear pruebas basadas en grafos para describir el empleo del programa. Se puede emplear el análisis de partición equivalente o de los valores límites para definir varias clases de entrada e interacciones asociadas. La naturaleza asíncrona y dependiente del tiempo de muchas aplicaciones de tiempo real añade un nuevo y potencialmente difícil elemento a la complejidad de las pruebas: el tiempo. El responsable del diseño de casos de prueba no solo tiene que considerar los casos de prueba de caja blanca y de caja negra, sino también el tratamiento de sucesos, por ejemplo, procesamiento de interrupciones, la temporización de los datos y el paralelismo de las tareas que manejan los datos. En muchas situaciones, los datos de prueba proporcionados al sistema de tiempo real, cuando se encuentra en un determinado estado, darán un proceso correcto, mientras que al proporcionárselos en otro estado, llevarán a un error. Por ejemplo, un software de tiempo real que controla una moderna fotocopiadora puede aceptar interrupciones del operador. Por ejemplo, el operador de la máquina pulsa teclas de control, tales como inicialización o oscurecimiento, sin error cuando la máquina se encuentra en el estado de hacer fotocopias, estado de copias. Esas mismas interrupciones del operador, cuando se produce estando la máquina en estado de atasco, puede producir un código de diagnóstico que indique la situación de atasco. Además, la estrecha relación que existe entre el software de tiempo real y su entorno de hardware también puede producir problemas en la prueba. Las pruebas de software deben considerar el impacto de los fallos del hardware sobre el proceso del software. Puede ser muy difícil simular de forma realista esos fallos. Todavía han de evolucionar mucho los métodos generales de diseño de casos para sistemas de tiempo real. Sin embargo, se puede proponer una estrategia en 4 pasos. Prueba de tareas. El primer paso de la prueba de sistemas de tiempo real consiste en probar cada tarea independientemente. Es decir, se diseñan pruebas de caja blanca y caja negra y se ejecutan para cada tarea durante estas pruebas. Cada tarea se ejecuta en forma independiente. La prueba de la tarea ha de descubrir errores en la lógica y en el funcionamiento, pero no los errores de temporización o de comportamiento. Prueba de comportamiento utilizando modelos del sistema creados con herramientas Case. Es posible simular el comportamiento del sistema en tiempo real y examinar su comportamiento como consecuencia de sucesos externos. Estas actividades de análisis pueden servir como base de diseño de casos de prueba que se llevan a cabo cuando se ha construido el software de tiempo real. Utilizando una técnica parecida a la partición equivalente, se puede categorizar los sucesos, por ejemplo, interrupciones, señales de control, datos, etc. para la prueba.
Por ejemplo, los sucesos para la fotocopiadora pueden ser interrupciones del usuario, interrupciones mecánicas, como por ejemplo atasco de papel, interrupciones del sistema, por ejemplo bajo nivel de tinta, y modos de fallo, por ejemplo rodillo excesivamente caliente. Se aprueba cada uno de esos sucesos individualmente y se examina el comportamiento del sistema ejecutable para detectar errores que se produzcan como consecuencia del proceso asociado a esos sucesos. Se puede comparar el comportamiento del modelo del sistema con el software ejecutable para ver si existe concordancia. Una vez que se ha probado cada clase de sucesos, al sistema se le presenta sucesos en un orden aleatorio y con frecuencia aleatoria. Se examina el comportamiento del software para detectar errores de comportamiento. Pruebas intertareas. Una vez que se han aislado los errores en las tareas individuales y en el comportamiento del sistema, la prueba se dirige hacia los errores relativos al tiempo. Se prueban las tareas asíncronas que se sabe que comunican con otras, con diferentes tasas de datos y cargas de procesos para determinar si se producen errores de sincronismo entre las tareas. Además, se prueban las tareas que se comunican mediante colas de mensajes o almacenes de datos, para detectar errores en el tamaño de estas áreas de almacenamiento. Prueba del sistema. El software y el hardware están integrados, por lo que se lleva a cabo una serie de pruebas completas del sistema para intentar descubrir errores en la interfaz software-hardware. La mayoría de los sistemas de tiempo real procesan interrupciones. Por tanto, es esencial la prueba del manejo de estos sucesos lógicos, usando el diagrama estado-transición y la especificación de control. El responsable de la prueba desarrolla una lista de todas las posibles interrupciones y del proceso que ocurre como consecuencia de la interrupción. Se diseñan después pruebas para valorar las siguientes características del sistema: si se han asignado y gestionado apropiadamente las propiedades de interrupción, se gestiona correctamente el procesamiento para todas las interrupciones, se ajusta a los requisitos del rendimiento, crea problemas de funcionamiento o rendimiento, la llegada de un gran volumen de interrupciones en momentos críticos. Además, se debería probar las áreas de datos globales que se usan para transferir información como parte del proceso de una interrupción, para valorar el potencial de generación de efectos colaterales. Ya que el autor ahora cuenta con un esquema, puede aventurarse a redactar el ensayo. No debe olvidar la coherencia y cohesión textual, así como la aplicación de la normatividad del idioma. Muy bien, hemos visto la prueba de sistemas de tiempo real. Esta fue el último tema de la unidad 2. Nos estaremos viendo en la unidad 3. Hasta entonces.